a medida que se le va agarrando cariño al entrenamiento, a la nutrición, a cuidarse, a mejorar el físico, es cuando hay ese interés de competir de manera natural. En el momento que decide prepararse, nosotros tenemos que hacerle una planificación o una periodización, ¿vale? Esto es un entrenamiento a corto, mediano y largo plazo, porque cuando hablamos de culturismo natural, la paciencia es la palabra principal, ¿vale? Después de los análisis que hicimos con la antropometría, evaluaciones, test, podemos sacar los cómputos alimenticios. Y dependiendo de tu organismo, de tus rutinas diarias de vida, tus trabajos, todo lo que conlleva eso, se te planifica la nutrición en base a las calorías que te corresponden. Los desayunos pueden llevar una carga de carbohidratos que puede ser avena, que es un alimento súper común, y le podemos poner un poquito de huevos, que bueno, es una proteína biológicamente mejor. Y la avena porque es de absorción lenta, entonces eso te aguanta mucho más en el día esa liberación de carbohidratos. Cuando tienes las calorías totales, después que tú le haces la evaluación al atleta, ya tú divides eso dependiendo cómo él se mueva en el día, ¿vale? Obviamente hay momentos en el día súper importantes que tenemos que meter. Hay algunas personas que eligen disciplinas deportivas muy enfocadas a la belleza. Ponen sus cuerpos al límite para poder tener los mejores resultados. Estoy hablando del culturismo, estoy hablando de los certámenes de belleza, las Misses. Tú llevas muchos años como preparador físico, como nutricionista, y entrenas a este tipo de deportistas. Me encantaría conocer los detalles, tanto culturismo, vamos a ir paso a paso, culturismo, certámenes de belleza y demás, para conocer un poquito pues, los entrenamientos que hacen, nutrición, suplementación, descanso, a ver si podemos entender un poco cómo es esa preparación que hacen ellos y también si nosotros nos podemos llevar algún consejo también para poder incorporar nuestros entrenamientos, alimentación y demás. Voy a empezar por el culturismo natural, ¿vale? Te llega una persona que suele entrenar, le gusta mucho también darle caña y decide un día que quiere prepararse para competir en culturismo natural. ¿Por dónde empieza y cómo es esa preparación? Bueno, lo primero, tenemos que construir una base. Las personas que desean competir en culturismo natural tienen que tener previamente un recorrido. Las personas que quizás a mí me han llegado bastante principiantes que quieren competir en culturismo natural, se tiene que hacer una evaluación ante todo. Se hace una evaluación donde medimos las formas de cuerpo que se llama antropometría. Entonces eso nos va a arrojar una serie de resultados que es como el baremo principal para empezar. Obviamente una persona que se interesa por el culturismo natural ya tiene un bagaje, obviamente. No se suele interesar a una persona por el culturismo natural de buenas a primeras. Eso no, bueno, no lo he visto todavía ni creo que a medida que se le va agarrando cariño al entrenamiento, a la nutrición, a cuidarse, a mejorar el físico, es cuando hay ese interés de competir de manera natural. Obviamente cualquiera lo puede realizar, no te voy a mentir, pero tienes que ser consciente de tu estructura, de tu genética, de cómo responde tu cuerpo previamente a ese interés por competir. Y una vez se evalúa todo esto, es que nosotros pues podemos darte un resultado objetivo de hasta dónde podrías llegar. Vamos a poner el caso de una persona que entrena 3 o 4 veces a la semana, musculación, se alimenta bien, también hace, no sé, cardio, otro tipo de deportes y se quiere preparar para culturismo natural. ¿Cómo son esos entrenamientos? Vale, pues mira, en el momento que decide prepararse, nosotros tenemos que hacerle una planificación o una periodización, ¿vale? Esto es un entrenamiento a corto, mediano y largo plazo, porque cuando hablamos de culturismo natural, la paciencia es la palabra principal, ¿vale? Se le planifica un entrenamiento progresivo, igual que cualquier objetivo, y también después de los análisis que te dije que hicimos con la antropometría, evaluaciones, test, podemos sacar lo que son los cómputos alimenticios.
Y dependiendo de tu organismo, de tus rutinas diarias de vida, tus trabajos, todo lo que conlleva eso, se te planifica la nutrición en base a las calorías que te corresponden. El proceso comienza con ganancia de masa muscular. Entonces ahí siempre va a haber un superávit de nutrición, de comida, para que tú puedas ir generando masa muscular. Ujú. ¿Vale? ¿Y cómo son, por ejemplo, a la hora de entrenar musculación? Porque una cosa que he visto mucho en culturismo es que cardio suelen hacer poco Vale, y se suelen centrar mucho en musculación y además muchas veces en días separados. vale. No tanto concentran en un día de entrenamiento dos o tres grupos musculares, sino que los suelen poner quizá más separado. Pero bueno, son cosas que he oído de los que tampoco tengo Claro, mucha idea, la claro. verdad. ¿Cómo es un poco esa preparación física? Cuando es culturismo natural, porque hay que hacer énfasis en eso, el cuerpo tiende a recuperar en mayor tiempo. Por eso es que quizás has oído que están separados los entrenamientos, porque el proceso de recuperación del cuerpo, pues de manera natural, tiene unos tiempos específicos, dictados por la ciencia, por los estudios y por todo. Entonces se suele programar con bastante recuperación para volver a tocar algún grupo muscular, porque las zonas musculares van unidas, tienen sinergia, ¿sabes? Cuando tú trabajas un empuje, no solo estimulas el pectoral, ahí se estimulan indirectamente otras zonas musculares. Entonces, por eso se entrena así. Con respecto al cardiovascular que me dices, eso va a depender de la etapa. Eh, para todas las personas, el cardiovascular es algo imprescindible, tanto si quieres ganar peso, como quieres ganar masa, o como quieres entrenar para salud. Eso va a depender básicamente en la etapa en que se encuentra el atleta. Ujú. ¿Vale? ¿Y cómo suelen hacer a la hora de entrenar un poco eso, pectoral, hombro, pierna, lo que sea? ¿Suelen hacer un día cada grupo muscular o depende de cada uno también? ¿Y con qué intensidad suelen hacerlo? Esto va a ser dependiendo de la persona. Recuérdate que hay personas que responden mejor que otras, por eso es que se personaliza lo que es el programa de entrenamiento. No, no es en específico un músculo, dos o tres o cuatro o todo el cuerpo. Eso ya va a depender de la persona, pero hay diferentes tipos o sistemas de entrenamiento que se le programan a esa persona dependiendo de su objetivo y de todo lo anteriormente que te dije. Y en base a eso vamos cambiando lo que son los sistemas, buscando lo que realmente le viene bien a esa persona y lo que le da evolución muscular. Ujú. Em, Estos son disciplinas que son muy exigentes mentalmente, porque al final necesitas tener una dieta muy estricta, un entrenamiento muy estricto durante mucho tiempo. ¿Cómo se lleva esta parte psicológica por los deportistas? Vale, recuérdate que el culturismo como tal, la palabra culturismo te conlleva a que vas a generar mucha disciplina. Es lo que realmente te va a sostener el tiempo que vas a estar en exposición a ese estrés mental y corporal. ¿Vale? Obviamente la intensidad del entrenamiento, como te lo dije anteriormente, va a depender de cómo responda el cuerpo de ese atleta. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que progresar el entrenamiento, tiene que ser siempre de menos a más, ya que es culturismo natural y el cuerpo tiene un límite, como está establecido. No podemos sobrepasar porque vienen riesgos de lesión, fatiga crónica, no hay una buena asimilación de nutrientes debido a esa carga física, pero siempre va a haber intensidad, o sea, en el entrenamiento, en la nutrición, va a haber mucho estrés, va a haber mucha carga y volumen de entrenamiento y va a haber periodos de nutrición que la vas a pasar mal, porque obviamente para llevar el cuerpo al límite tenemos que sacrificarnos si deseamos ese objetivo de simetría y mayor masa muscular. Claro. ¿Cómo es la alimentación de un culturista natural? Vale, bueno, la alimentación se basa más que todo en alta carga proteica, ¿vale? También el carbohidrato como tal, el hidrato de carbono, juega un papel muy importante en lo que es la producción de energía, ¿verdad? Y la recuperación. Entonces, esto es un cómputo que se hace a través de unas mediciones donde la proteína, el carbohidrato y la grasa juega un papel muy importante en cada proceso de la persona. Recuérdate que en cada etapa se van moviendo los porcentajes de los macronutrientes en función de lo que lo queramos lograr en ese momento. Si queremos construir masa muscular, queremos crear un superávit calórico, tenemos que
tener una alta carga de proteínas y carbohidratos, y en el momento que quizás estamos en precompetición, ahí es donde empieza a escasear un poco el hidrato para que el cuerpo pueda asimilar más la proteína y quedar un poco más magro de masa muscular. Claro. Se- Dentro de la dieta que suelen utilizar hay algunas cosas que siempre se mantengan, porque no sé si tú les sueles decir exactamente la alimentación, tú al final eres nutricionista también. Sí. No sé si les sueles decir exactamente cada uno de esos alimentos o les das un poco las pautas de los macros y a partir de ahí ellos van organizándose para proteína, para pues, hidratos, grasas, lo que sea. Y no sé si también, por ejemplo, el tema de los huevos, que es muy famoso, Vale. si es algo que también tú les marcas, ¿no? Hay un límite, no hay un límite, tenéis libertad. ¿Cómo organizar la nutrición? Pues se organiza más que todo por calorías, ¿vale? Pero sí es verdad que yo le pauto todo hasta el mínimo detalle, y más cuando es un tema competitivo. Ahí la persona sabe qué es lo que tiene que comer, a la hora que tiene que comer y las cantidades en el día, ¿vale? Está todo muy predeterminado, y el secreto de esto está en que lleves a rajatabla el tema de la nutrición, porque va a marcar la diferencia. De hecho, es una de las partes más importantes de un proceso de recomposición y competitivo. En cuanto a los huevos, pues la mejor proteína que existe en el mercado. Biológicamente es la mejor, y bueno, hay muchos mitos detrás del huevo famoso. Pero lo que te digo es la mejor proteína que hay. Ujú. ¿Cómo suele ser más o menos? ¿Qué se distribuyen en varias comidas, 3 comidas al día, 5 más? Y más o menos, ¿qué suelen comer en cada una de esas comidas? Algo aproximado. Bueno, las comidas va a depender de la rutina de la persona, su tiempo, cómo vive el día a día. Eso se le personaliza y se adapta a su estilo de vida. Pero el número de comidas ya pasa a un segundo plano, ¿vale? Porque cuando tienes las calorías totales, después que tú le haces la evaluación al atleta, ya tú divides eso dependiendo cómo él se mueva en el día, ¿vale? Obviamente hay momentos en el día súper importantes que tenemos que meter nutrientes. Por ejemplo, al levantarnos, antes y después de entrenar. Esos tres momentos del día son claves en el proceso de Ujú. recomposición en el día. Claro, ¿puedes dar algún ejemplo de estos nutrientes que Por suelen comer? ejemplo, sí, claro, suelo yo mandar al atleta cuando se levanta, cuando hace su primera comida, tenemos que hacer una buena carga calórica, ¿vale? Que la primera comida va a representar como que eh, la energía principal que vas a tener tú para afrontar el día, ¿vale? Dependiendo de la hora que entrene la persona, la comida preentreno, pues, tiene más alta carga de carbohidratos, porque es la que nos proporciona energía inmediata, ¿vale? Em, pero lo que te digo, todo va a depender de las actividades de la persona para poder programar realmente qué comida le vamos a indicar en esas principales que te dije que son súper importantes. Ujú. Por ejemplo, los desayunos pueden llevar eh, una carga de carbohidratos que puede ser avena, que es un alimento súper común, y le podemos poner un poquito de huevos, que bueno, que es la proteína biológicamente mejor. Y la avena porque es de absorción lenta, entonces eso te aguanta mucho más en el día Mm. esa liberación de carbohidratos. Por ejemplo, la comida preentreno también tiene que ser una comida que tenga abundantes carbohidratos, si estamos hablando de proceso de ganancia de masa muscular, para que puedas utilizar esa energía como, como fuente de estimulación para la fuerza, ¿vale? Ujú. Y como comida post-entreno, ahí sí tenemos que meter también alta carga proteica y aminorando un poco más los carbohidratos y obteniendo un poquito de grasas saludables también. Ujú. ¿Se sigue manteniendo esto de la ventana anabólica de hay que comer no sé cuánta proteína según acabo de entrenar o tengo más margen para poder comerla? Vale, bueno, ya eso según los estudios se ha disipado un poco. La ventana anabólica se decía antes que tenías que comer inmediatamente después de entrenar, pero eso ha cambiado. Ya tenemos bastante tiempo para poder ingerir nutrientes, pero en el caso del atleta de competición, sí tenemos que constantemente introducir en alimentos por la misma regeneración de los tejidos. Entonces, después de entrenar, se suele tomar
una comida alta en proteínas inmediatamente o un poquito más tiempo después del entrenamiento y seguidamente se completa con una comida más alta en nutrientes, ¿vale? Ujú, Pero la proteína después de entrenar es algo bastante común ujú. que se suele indicar en los atletas, sí, sí. Claro, sí, es que eso me parece muy interesante porque una cosa es lo común para la gente que entrena normal, vamos a decir, y otra Claro, cosa es lo óptimo al detalle para competición. Pues tú al final llevas culturistas, muchos de competición y que han ganado también sí, competiciones. claro. Entonces sabes exactamente el detalle Sí, 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 de sí. lo perfecto. Me gustaría saber también un poco de diferencia entre hombres y mujeres. No sé si hay alguna diferencia a la hora de la nutrición, preparación y demás, porque tú entrenas también muchas mujeres. Sí, bueno, de hecho es el grueso de mi equipo. Llevo más mujeres que hombres, obviamente. Bueno, la metodología es prácticamente la misma. Hay una diferencia puntual que es en la fisiología, el entorno hormonal de hombres y mujeres. Recuerda que el hombre como tal produce más testosterona y eso conlleva que tenga mejor rendimiento, tenga una mejor ganancia de masa muscular. En cambio la mujer, eh, sus hormonas como tal, la testosterona es muy baja. Entonces eso le limita un poco en el tema de la ganancia muscular. Pero la mujer de verdad que tiene mayor aguante en lo que es la resistencia a la fatiga. Ah, mira. ¿Vale? Entonces esa es la principal diferencia. Pero la metodología prácticamente suele ser muy parecida. Todo va a depender pues de lo que se busque. Las mujeres suelen buscar más músculos en la parte inferior para todos los objetivos que te puedas imaginar. Y los hombres buscan más masa muscular en la parte del torso. Ajá. Pero mira, más resistencia, ella. Sí, tienen muchísima más resistencia al volumen de entrenamiento. Pueden entrenar muchísimo más retrasando esa fatiga que el hombre. Claro, tienen menos fuerza, pero tienen esa ventaja. Cada uno tiene sus cosas positivas, Claro, Álvaro. sí, sí, no, no me extraña, que Eh, aguanten más que nosotros, la verdad. Bueno, ya hemos comentado un poquito para todos los que quieren competir en culturismo natural, ya sea en la preparación física, nutrición. ¿Cómo es la suplementación que tú les recomiendas? Bueno, va basado en tema de proteína para llegar a la carga proteica diaria, pero también se suele utilizar lo que es el tema del magnesio para la recuperación, que es muy importante. Dependiendo de la persona, también se puede tomar algún adaptógeno para el estrés mental, como la ashwagandha. Y también incluyo mucho, que me encanta esta combinación, que es la de hidratos de carbono rápido, o llamado ciclodestrina actualmente, junto con aminoácidos esenciales que son la cadena completa. Esto te permite tener energía constante que no se convierte en grasa, sino como energía, y los aminoácidos que te ayudan en la recuperación muscular. Es algo súper básico que suelo yo incluir en mis ¿Vale? atletas. ¿Cómo hacen esa combinación? ¿Que es mediante suplementación? ¿También algún Sí, tipo lo de de los alimento? hidratos rápidos también es un suplemento en polvo, junto con los aminoácidos que también es en polvo. Entonces se suele mezclar los dos en tu garrafa de agua y eso te lo vas tomando a medida que vas entrenando y bueno, eso te va a alargar bastante la energía y te va a permitir recuperarte mucho mejor. Mira, nos pregunta aquí Lirabaz Q3J. Hola, mi compañera compite en culturismo y eso le afecta al periodo. ¿Es bueno competir todos los años o afecta al cuerpo a largo plazo? Vale, pues dependiendo de qué tipo de culturismo hablemos, pero casi que los dos, por hablarte de alguna manera, conlleva estrés fisiológico a la mujer, eh, pudiendo en ciertas ocasiones, no siempre, aparecer una palabra que se llama menorrea, que es la ausencia de la menstruación. Es normal por el desequilibrio hormonal, ¿vale? Eso es recuperable obviamente, pero puede pasar. Si se puede competir todos los años, por supuesto. Siempre es recomendable hacer un periodo de competición y un periodo de recuperación también bastante extenso para que se vuelva a colocar todo bien en su lugar. Lo que te hablaba, el aspecto hormonal es muy importante porque con el culturismo, las dietas extremas, eso conlleva pues a faltas de menstruación en algunos casos, claro. ¿Cómo notas tú que les afecta a la mentalidad también? Porque al final no es lo mismo entrenar por hobby que competir, ¿no? Muchas veces nos tenemos que volver un poco obsesivos.
que al final, sea en cualquier deporte. Claro. Michael Jordan no hubiese sido Michael Jordan si no hubiese estado obsesionado con el Claro, baloncesto. totalmente. ¿Cómo notas tú que les afecta tanto desde que comienzan un poco a ya tomarse en serio y a empezar ya a prepararse para competir, y después también a medio largo plazo cuando llevan mucho tiempo y demás? ¿Cómo ves tú que les afecta en esa mentalidad? Vale, pues al principio es verdad que las mismas ganas de querer competir te hace que la motivación sea bastante pronunciada, ¿vale? Pero claro, el tema de esas programaciones repetitivas hacen que melle un poco el tema mental, llegando a generar muchísimo estrés. Pues la gente se suele poner de muy mal humor debido a esos periodos donde falta comida, porque no hay que negarlo. Hay momentos duros en la nutrición donde el atleta o donde la persona eh, le cuesta mucho mantener la progresión de la nutrición, porque recuerda que esto va a más. Nosotros empezamos de manera normal, luego se va apretando un poco el tema de la nutrición, van faltando nutrientes, sobre todo los hidratos, y los hidratos es lo que te proporciona energía, ¿vale? Piensas con el hidrato, ¿sabes? Una parte del hidrato va al cerebro. Entonces cuando empieza a faltar, el tema psicológico se complica. Entonces ahí es donde está tu fuerza, tu autocontrol, resiliencia, donde los que llegan han pasado un tiempo bastante duro. Pero bueno, se va controlando, te vas adaptando, el cuerpo se adapta a lo que tú le pongas y el estrés también. Mm. Así que bueno, es un deporte donde el estrés está muy presente. Claro. ¿Qué ves tú que diferencia a los que aguantan y llegan a la cima de los que no? Pues el tema de la mentalidad, el objetivo que quieras lograr. Porque hay mucha gente que quiere, que me lo he encontrado yo de hecho, que comienza muy bien, pero cuando las cosas empiezan a ponerse duras, porque esto es así, ya comienzan las excusas, ya comienzan, pues, que no puedo, que esto me parece muy duro, pero bueno, es así. Esto es una progresión que va a ir a más, donde te vas a desafiar. Ahí es donde comienza tu verdadero desafío, que es contigo mismo. Poder soportar ese estrés, esas cargas y esos volúmenes de entrenamiento que también van variando y se ponen peor. Y al final, pues bueno, aguantan los que realmente tienen en la mente dura, tienen esos objetivos bastante claros. eh, y de verdad que es un gran trabajo, es un gran trabajo. Mm. Además de entrenar a personas que compiten en culturismo natural, entrenas también a personas que compiten en culturismo. ¿Cuál es la diferencia cuando te viene alguien preguntándote para esa preparación para competir en culturismo? ¿Qué diferencias hay con el otro, con el natural? Bueno, los protocolos son prácticamente lo mismo. Obviamente, en culturismo se utilizan sustancias dopantes, esto no es secreto para nadie. Bueno, estas sustancias hacen que el proceso no es que sea más fácil, simplemente alcanzas los objetivos un poco más rápido, ¿vale? Generas más masa muscular, te recuperas muy rápidamente, las cargas y volúmenes de trabajo son súper extensas, duras, pero lo puedes aguantar, ya que la recuperación como tal de estas sustancias hacen que tú puedas dar más de lo que tú te podrías imaginar. Esto siempre y cuando te lleve una persona que realmente sepa sacar el verdadero esfuerzo que tú puedes dar, porque nosotros mismos tenemos un límite mental. La mente siempre nos va a frenar en un cierto punto que no es el punto real. Entonces, el culturismo con este tipo de sustancia va a hacer que tú vayas mucho más de lo que naturalmente puedes dar. Eh, Tienes protección a articulaciones, tienes mayor asimilación de nutrientes, lo que se llama la síntesis proteica. Es un multiplicador, ¿vale? O sea, es más o menos las mismas estrategias, obviamente en recuperación no, pero es un multiplicador de las cosas que tú haces, de los hábitos repetitivos que estás haciendo. Ujú. Viendo un poco la comparativa de qué cosas también ayuda y aporta y qué cosas no pueden ser negativas, te quería preguntar, por ejemplo, la diferencia en fuerza. Porque yo veo que es muy famoso, no sé si has visto a Anatoly en YouTube, esta Sí, persona que va en los sí, sí, gimnasios, se sí, hace pasar
por el limpiador y levanta unas barbaridades de peso que Claro, sorprende sí. a todo el mundo. Y él, por ejemplo, no consume sustancias, pero es muy, muy, muy fuerte porque lleva toda la vida entrenando, porque bueno, ha hecho métodos de entrenamiento muy exigentes y demás. Entonces, hay veces que no por consumir las sustancias tú vas a tener más fuerza, pero obviamente una persona que las consume, de golpe empieza a tener más fuerza, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú más o menos? ¿Qué puede ser? ¿Un 10-20% más de fuerza? ¿O cómo es esa evolución? Vale, pues sí es verdad que hay personas, y esto siempre lo voy a defender, que la genética hace mucho, ¿vale? Pero no es solo en el culturismo, en todos los deportes. A eso las grandes estrellas seguramente tienen una genética privilegiada. Y eso también acá en el culturismo es algo que marca la diferencia. Em, la fuerza se trabaja, ¿vale? El sistema de entrenamiento eh, y la progresión del entrenamiento hace que tu fuerza vaya creciendo con un sistema específico. La gente es fuerte, sí. Naturalmente pueden ser fuertes, sí. Pero la fuerza máxima se va trabajando. Es un sistema de entrenamiento igual que la hipertrofia, ¿vale? Lo que te dije, hay gente que sí tiene fuerza de naturaleza normal y la van trabajando y hasta convertirse pues en una persona que carga mucho peso, tiene una alta carga. Con respecto al otro tema, sí es verdad que la fuerza aumenta muchísimo. O sea, no te voy a decir qué porcentaje porque no lo sé, pero sí podríamos hablar de un 50% más de fuerza a lo que 50. tú sueles manejar. Se nota muchísimo, por eso es que esa fuerza, todo es un proceso. Si tú tienes más fuerza, haces más cargas de peso, generas más rompimiento de tejido, la recuperación también va a 1000 por hora. Entonces todo ese proceso es una multiplicación de lo que realmente harías de forma natural. Ujú. ¿Entiendes? Claro, sí, sí. No, yo veo al final eso, que hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, en temas de fuerza, lo que te puede aportar. Pero claro, también tiene su otro lado. Aparte del riesgo, yo, por ejemplo, me gusta mucho un programa que se llama Physical 100. No sé si Vale. lo has visto. Bueno, él lo que hacen es que ponen a deportistas de diferentes disciplinas, de deportistas olímpicos que han competido, no sé, en judo, en esquí, con gente que hace crossfit, con gente que compite en rugby, MMA, no sé, jugador de béisbol, hay de todo, culturistas, hay de todo. Y les ponen diferentes pruebas. Claro, cada uno, dependiendo de lo que sea especialista, destaca más en unas o en otras. Y lo que me sorprendió bastante era que muchas veces los que son culturistas tenían un físico eh, muy impresionante, que destacaban mucho sobre otros que son grandes deportistas, pero luego cuando empezaban a hacer las pruebas de lo que sea, tienen una gran fuerza, pero de un tiempo muy, muy, muy limitado. De modo que en cuanto pasaban, no sé, unos segundos, un minuto, 2 minutos, de repente esa resistencia como que les bajaba muchísimo. Había, así como puede haber diferencia en fuerza en algunos aspectos, veía una diferencia muy drástica, por ejemplo, en resistencia, en cardiovascular. Me imagino porque igual les afecta algo al corazón o bueno, por el peso que tienen o lo que sea. ¿Cómo ves tú también esa diferencia? Cuando empieza un deportista contigo, asumo que lo primero que quieres competir, ganar, estéticamente verse bien, ¿no? Que para eso es Para eso también, es, claro. y renuncian también a otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas que renuncian que ellos ves tú que bajan el rendimiento frente a si no lo hiciesen? Vale, pues si hablamos del culturista, a diferencia de otro deporte, sí es verdad que es un deporte de estética 100%. Se trabaja para eso, se entrena para eso, se nutre para eso. Si tú quieres aumentar la resistencia, tienes que hacerlo de otra manera. Por eso es que el culturista como tal, eh, como tú bien lo dices, no se ve bien cuando lo comparas con una persona, por ejemplo, que hace otro deporte, por ejemplo el CrossFit, que es un deporte de fuerza-resistencia. Y se abandona esa parte. Obviamente lo incluimos, como te lo dije anteriormente, que hay etapas en donde hacemos más cardiovascular, pero trabajar la resistencia es otro tema. O sea, es otro tema totalmente distinto con otras particularidades y se aborda de otra manera. Entonces, obviamente no va, si no trabajas una parte que tú estás buscando, no vas a destacar en eso. O sea, para nada. Claro, ¿hay alguna diferencia en el entrenamiento si se hace más cardio o no? Por ejemplo, si es culturismo natural o culturismo a secas. ¿Hay alguno de los dos que haga más cardio o no? Ninguno lo tengo que suelen tocar poco. Vale, pues el cardio va a depender del físico, más que todo. Recuerda que el cardio se hace en culturismo para bajar los porcentajes de grasa o para aumentar el gasto calórico y para incrementar esa bajada de peso exclusivamente.
En otros casos se hace para proteger un poquito lo que es el sistema cardiovascular, que siempre hay que hacerlo. Pero todo va a depender de cómo esté la persona en su última etapa, obviamente. Ujú. Em, ¿Cómo, para ver un poco también los riesgos que puede tener, tienes bueno, me gustaría saber lo primero, la gente que viene, un poco cómo aborda el tema, si pues estoy muy desconectado de Ya, ese ya. mundo, si Ujú. directamente quieren ir a tope y todo les da igual, o no, o si intentan informar más, un poquito cuál es la actitud que tiene la gente frente a ello, y si hay algún caso que hayas visto tú que te haya impactado, que digas, oye, esto muy bien o esto muy mal. Claro, bueno, hay que estar claro que ahora mismo hay como una moda, porque es una moda, de tener el cuerpo perfecto. La gente, sobre todo los jóvenes, quieren asemejarse a sus ídolos de las redes, del internet y tal, y bueno, a esa edad, relativamente a esa edad, nos da igual todo, ¿vale? Y eso es un grave error, porque cuando tú entras en el culturismo, tienes que tener claro, y ojalá tengas a alguien que te informe claramente cómo son las cosas, hay un riesgo bastante grande, ¿me entiendes? A costa de verte con el cuerpo perfecto. Entonces ahora mismo sí, hay mucha gente que quiere todo para allá, y le da igual todo. Entonces, pues yo soy un divulgador sobre todo de que las cosas tienen que seguir un paso. No soy un entrenador que te recomienda nada que esté fuera de lo normal, porque tampoco estoy a favor de eso. Me dedico a eso, sí, pero creo que es algo que tiene que tener mucha responsabilidad, tienes que tener un poco de experiencia para tú entrar en el mundo el que estamos hablando, y en base a eso, cuando ya tú tengas un bagaje y tengas la decisión firme, asumiendo los riesgos, pues puedas dar el paso con una persona que realmente te pueda llevar de la mejor manera, cuidando tu salud y dándote las mejores pautas. Ujú. ¿Ha habido algún caso que alguien, no sé, no te haya hecho caso y entonces después haya visto las consecuencias y se haya dado un susto? O bueno, algún caso de... Bueno, sí, conozco, no con mis atletas directamente, pero sí conozco gente que pues, por hacer las cosas irresponsablemente ha sufrido consecuencias, los efectos negativos o secundarios de esta sustancia. Por eso es súper importante que se asesoren bien, que conozcan los riesgos y que si quieres comenzar en culturismo, pues sea de manera natural, porque el cuerpo tiene bastante que dar. O sea, tú puedes sacarle mucho provecho a tu cuerpo, tiene un límite bastante alto que lleva tiempo en que llegue, pero bueno, lamentándolo mucho ahora hay una desinformación entre toda la información que hay en la red, hay una desinformación de lo perjudicial que puede ser querer hacer las cosas para allá. El culturismo es un deporte o una actividad, porque muchos lo llaman deporte, otros actividad, donde el tiempo y la paciencia va a hacer que vengan los mejores resultados, minimizando los riesgos que conlleva esto. Antes de continuar, comentaros que nuestro objetivo, nuestro trabajo diario es ofreceros el mejor contenido posible, el contenido de mayor valor. Y para ello, para traer a los mejores invitados, nuestra mayor fuerza, nuestro mayor argumento es la suscripción. Por eso, si le das a ese botoncito gratuito de abajo, nos ayudas en gran medida a ofrecerte el mejor contenido posible.